Número 99 de Movimiento Consciente, en la cual vamos a hacer preguntas y respuestas con anatomía. Lo que vamos a hacer es que ustedes van a darnos preguntas, esas preguntas que surgen cuando nos dan un diagnóstico, cuando nos duele algo, y las vamos a responder en vivo con un colega amigo, Fede, que vamos a esperar que se una. Hola Fer, yo voy a ir avisando en los grupos que estoy en vivo. Hola Mari. Vamos a esperar a Fede que se una. Muy bien, Fer. Tami, ahí se unió. Mira, se sumó Albert, esperando a los mejores. Vamos, Mari. Hola, ¿Qué hace, amigo. Cami? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Espera que esto se me va a caer. Ahí está. Hola, Albert. Les presento a la gente que me sigue y está en mis clases. A Fede, es un colega y amigo. Hoy con él lo que vamos a hacer. Hola, Yami. Hola, Tere. Ya hemos hecho una clase con él sobre bruxismo, cefalea tensional y dolor de cuello. No sé si se acuerdan. Lo que vamos a hacer, no podía faltar hoy. Vamos, mira, sentite privilegiado, Fede, porque Albert no se suma a las clases de los jueves. Vamos a Em, obligar. lo que vamos a hacer es ustedes, un par ya nos dejaron preguntas, pero ustedes nos van a hacer preguntas y nosotros las vamos a intentar responder con anatomía y biomecánica. Vamos a utilizar las fotos como suelo hacer yo cuando explico los jueves y vamos a tratar de que no se queden con esas dudas que suelen surgir cuando tenemos algún diagnóstico, algún dolor, esas dudas que nos hacen ruido y también entorpecen la mejoría. Entonces, ustedes ya pueden ir dejando sus preguntas en comentarios acá y nosotros las vamos a ir respondiendo. Vamos a esperar un ratito, igual en un toque podemos ir respondiendo las que ya nos dejaron. Hola, Maggie. ¿Vos, Fede, ves los comentarios? Y justo estoy viendo eso. Hola, Ah, Cami. bien, Qué buenísimo. guatache. Qué grande, Albert. Cuéntenme de las personas que están del otro lado, quién se une por primera vez y de dónde a la clase 99. Es un montón, la semana que viene cumplimos 100 clases de los jueves. Se juntaron, vamos. Díganme quién está por primera vez y de dónde y también dejen la duda que quiere que nosotros le respondamos con imágenes. Yo con videos tengo todas imágenes descargadas, no sé si seguramente Fede va a Ah, poder mostrar videos. Fede sí. tiene ahí la aplicación, nos pusimos de acuerdo con Fede. Yo tengo las imágenes y él tiene la aplicación. Cami, pensar que yo estuve en tu clase número 1 y ahora estoy en la 99. Fede, vamos a contarlo mientras que se van sumando. Fede fue uno de los que estaba en vivo en la clase 1 atrás de cámara. O sea, yo estaba dando la clase y atrás de cámara estaba él con un par más. Así que festejamos la clase 99 con alguien que me acompañó en la clase 1. ¿Quién está por primera vez y de dónde? ¿Cómo te corta cuando está dividida la pantalla? Qué gran equipo. Hoy justo me llegaron mensajes de Fer también, que había preguntado también. Vamos a, si quieren, son y 3 y 5, empezamos a responder esas preguntas que ya nos dejaron y ustedes pueden ir dejando sus preguntas para que nosotros las vayamos respondiendo. Hola, soy Carol de Neuquén. Bienvenida, Carol. Quiero aclarar, hola, Gloria. Bienvenida a la gente que está por primera vez. Quiero aclarar que la clase de los jueves suelen ser una parte de explicación y luego una parte de ejercicios. Hoy en particular, solo es exclusiva esta clase, con Fe nos unimos para que nosotros les podamos responder todas esas dudas que tienen sobre el dolor, lesión, sobre su cuerpo, lo que ustedes tengan en este momento, duda que quieran que nosotros les respondamos, le vamos a responder. Hola Lili, hola Mari, hola Eli. Así que en 2 minutos vamos a empezar a responder las que ya nos dejaron alguna en comentarios y muchas nos escribieron por privado. Hola, primera vez de Córdoba, bienvenida. Vamos a empezar a responder las que ya nos dejaron y ustedes pueden dejar la que ustedes quieran. Yo quisiera saber qué ejercicios se pueden hacer para la lesión, supongo, La lesión. la lesión de codo de tenista. Bien, espectacular la pregunta, Yami. También lo que vamos a hacer es entender por qué ocurre
la lesión de codo de tenista, por qué se llama codo de tenista también y qué parte está afectada en el codo de tenista, así que la vamos a anotar para responderla en un ratito. Así que ustedes vayan dejando sus preguntas. Una de las preguntas que nos habían dejado en comentarios en el último post que yo subí, que lo puse a Fede también para que lo vayan a seguir a Fede, es ¿por qué surgían las hernias cervicales? Yo tengo una de las clases de los jueves que di, expliqué todo sobre hernia de disco. Sí, tiene mi marido y no juega al tenis, ¿sí? Se dice codo de tenista porque es una lesión muy frecuente en jugadores de tenis, pero en realidad es una lesión, un tendón del codo, que puede ser por cualquier movimiento repetitivo que involucre pronosupinación de codo con movimiento de brazo. Ejercicio para aliviar dolor de ciático. Acá, por favor, ¿qué hacer para fascitis plantar y sequinesio, ejercicios y el dolor vuelve? Ya no, están sumando preguntas, así que vamos a ir respondiendo las primeras que dije. ¿Por qué se genera una hernia cervical? Yo el otro día en la clase que di de hernia de disco, me enfoqué mucho en hernia lumbar, porque también es la más frecuente, y ¿se acuerdan que yo les mostré, voy a buscar la foto, esta imagen la había mostrado yo, que esto es una vértebra lumbar, pero igual equivale a lo mismo que en la cervical, ¿sí? Cambia un montón la biomecánica de lo que es columna cervical y lumbar, porque la columna cervical es la parte de la columna que más movimiento tiene. Quiero mostrar esta foto, me veo más chiquita, ¿verdad? Fíjense que esto es cervical, esto es torácico y esto es lumbar, ¿sí? La columna cervical de las tres partes es la que más movimiento tiene. Nosotros los separamos por cuestiones de didáctica y que nosotros también los separamos para estudiar, pero sepan que la columna es una sola, ¿sí? Todo lo que pasa acá influye acá y todo lo que pasa acá influye abajo, ¿sí? Pero no las separamos, no es que no están conectadas, ¿sí? Entonces ustedes miren la foto que les mostré recién, ¿sí? ¿Qué pasa con el disco cada vez que nosotros nos movemos, ¿sí? O cuando tenemos un peso encima nuestro, la gravedad, levantamos un peso, nos movemos hacia adelante, hacia atrás. Yo soy de Lima, Perú, tratamiento para espolón calcáneo. Bien, lo vamos a seguir anotando las preguntas. Yo quiero que ustedes vean a esto como un alfajor, ¿sí? El alfajor, ¿qué sucede cuando yo aprieto de un lado? ¿Sí? Este relleno, el relleno del alfajor se debe ir para un lado. Cuando yo aprieto del otro, uy, se me bloqueó. Acá Cuando lo yo tengo aprieto también una imagen por si lo quieren ver de costado. Esto es lo van a ver de costado, si ven, como si yo me paro así y ustedes me de ven perfil. espalda de costado, de perfil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se mueve para adelante, para atrás o para los lados, el disco que está en el medio, sí que es una especie de bolita con agua, para no decirlo muy teórico, Un va, colchoncito. un colchoncito, exactamente, va hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, o a veces se mueve lateralmente, dependiendo del movimiento que nosotros vayamos haciendo. Entonces, el disco soporta diferentes cargas que nosotros les vayamos dando, ¿sí? Pero a veces cuando nosotros no estamos preparados, no sé si la palabra es preparado, sino cuando nosotros no toleramos una carga, el disco puede ir hacia atrás y protruir un poquito más de lo normal, ¿sí? Miren, quiero mostrar esta foto. Acá se ve qué pasa con el disco cada vez que nos movemos. Imagínense, recuerden el alfajor o el colchoncito, como dijo Fede. Fíjense que yo cuando me voy hacia adelante, ¿qué hace el disco? Cuando me voy hacia atrás, ¿qué hace el disco? Cuando hago bajar y rotar y inclinar. ¿Sí? Ustedes imagínense que nosotros la tapita del alfajor necesito que esté móvil para que ese relleno o ese colchoncito se mueva de manera equilibrada, ¿sí? Porque ese movimiento es fisiológico. ¿Qué pasa cuando las dos tapitas están rígidas? ¿Sí? Cuando yo quiero hacer un movimiento, no se puede adaptar ese relleno y hace demasiado esfuerzo y termina saliéndose del lugar, ¿sí? Pero para que ocurra una hernia cervical, que era una de las preguntas, o bueno, si alguien tiene la duda de hernia lumbar, no es que de un día para el otro ocurren las hernias. Fíjense que en esta imagen, y yo la voy a mostrar en esa clase, pasan como todas las fases en la cual se va lesionando el disco. Entonces, ¿por qué ocurren las hernias cervicales o hernias lumbares? Primero por posiciones prolongadas que hacen que ese relleno esté todo el tiempo en una misma posición. O sea, fíjense que en la imagen que yo le mostré, que se veía que cuando estábamos flexionados, ¿qué hace el disco?
¿sí? Imagínense que esto está todo el tiempo 8 horas. Entonces, ese disco cada vez pierde adaptabilidad a los movimientos y ya se queda en esa posición como si viviríamos en flexión, ¿sí? Entonces, una posición prolongada, esta es lumbar, pero en cervical pasa lo mismo, termina generando poca adaptabilidad del tejido del disco interlateral, que sería el relleno del alfajor, ¿sí? También es la falta de movilidad en general, más allá del sedentarismo, estar mucho tiempo en una misma posición. Falta de fuerza, falta de movimiento variado. Si nosotros siempre nos movemos en un mismo rango, en un mismo tipo de movimiento, o sea, flexión-extensión, el disco siempre se va a mover de una misma manera. Lo que sucede con la cervical en general, que nosotros no nos damos cuenta que siempre estamos mirando un poquito hacia abajo, hacia el frente, hacia abajo, hacia el frente, hacia abajo o hacia el frente. Entonces empezamos a perder rangos cuando las cervicales tiene flexión, extensión, inclinación, rotación y combinación de estos. Lo mismo sucede en lumbar, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros en la vida cotidiana empezamos a perder rangos de movimiento y este disco empieza a perder adaptabilidad y ahí empieza a cambiar su respuesta al movimiento y ahí aparece el hernia de disco. Pero no ocurre de un día para el otro. Entonces no le podemos echar la culpa a un solo movimiento. Hice un movimiento brusco y me apareció la hernia. No, el movimiento brusco fue lo que rebasó el vaso, ¿sí? Entonces sepan que se pueden prevenir la hernia de disco y también que se pueden mejorar, ¿sí? Si tenemos un diagnóstico de hernia de disco, no nos quedemos solo con el nombre y apellido, sino que se pueden hacer tratamientos para revertir eso que nosotros mismos generamos por estas causas que he nombrado. Por eso es clave hacer pausa activa durante el día, tal cual, Fer, tal cual, tal Ustedes cual. piensen que ya sea el tendón, músculo, hueso, cualquier estructura que nosotros tengamos dentro del cuerpo, se adaptan al estímulo que ustedes le den. Si ustedes no le dan nada, el músculo se adapta a eso. Si ustedes se mueven más, el músculo, por ende, se va a adaptar a eso. Y esto no solamente lo tenemos que trasladar al músculo, para el músculo porque es lo que uno mayormente conoce, pero pasa lo mismo con los tendones, con los ligamentos, con los huesos, ¿sí? Dicen que cada hueso tiene una función diferente que va a permitir que todos los tendones, ligamentos y demás que rodean todo el hueso se adapten a lo que ustedes le den. Si, volviendo un poquito a lo de las pausas activas, si ustedes, no sé, vamos a poner un ejemplo, trabajan todo el día sentados y están todos los días en la misma posición, ya sea todo el segmento muscular, tendones, ligamentos, se van a adaptar a esa posición que ustedes le estén dando. Por eso siempre hay que moverse. No se negocia. No se negocia. Bien, Fede, ¿querés leer la pregunta de Fer que nos la dijo a los dos? Hola, chicos, espondilolisis en cervical. No sé si quiso poner espondilolisis o espondilolistesis. Fer hoy a la mañana nos dijo que quería preguntar por un valgo de rodilla, no me acuerdo, Fer, si era valgo, varo, porque Yo no lo tengo puedo... acá, yo lo tengo acá escrito, igual ahí la leo. Quiero que me responda ahí ahora Norma, si es espondilolistesis o espondilosis. Espera que voy a buscar la pregunta de Fer. Yo mientras Fer me voy... puso No, relación entre el valgo de rodilla, tendinitis de Aquiles, fascitis plantar y dolor de rodilla. Ahí lo volvió a escribir. ¿Querés explicarla a vos, Fede? Recomiendo hacer torsiones suaves con hernias discales. En realidad, si querés, Fede, prepárate para responder la de Fer y yo le voy respondiendo a la pregunta que pusieron. ¿Recomienda hacer torsiones suaves con hernias discales? Pues está relacionada a la pregunta anterior. En realidad, uno siempre tiene que buscar, o sea, el objetivo final siempre va a ser que el cuerpo recupere los mayor rangos de movimiento, mayor funcionalidad, ¿sí? No hay que tenerle miedo a los movimientos, porque son movimientos fisiológicos de la columna. Sí, es como cuando me dicen que en el cuello es peligroso hacer extensión o mirar el techo. Lo que sucede es que depende mucho de los síntomas que tenga la persona para hacer torsiones al comienzo o en una clase o en el comienzo del tratamiento, ¿sí? No es que o sea, yo recomiendo hacer torsiones, pero depende cómo está la persona que tiene hernia de disco y el síntoma que tiene. Porque si yo les cuento de mí, que a mí me habían dicho que tengo hernia de disco hace 10 años, yo ahora no sé cómo está mi columna por dentro porque no me hago resonancia hace un montón. Pero si yo, por ejemplo,
que me dijeron que tengo hernia de disco y capaz que siguen ahí, pero yo sintomática no estoy, entonces yo puedo hacer todo. Entonces recomiendo hacer torsiones. Pero no recomiendo hacer torsiones si es una persona que está muy sintomática. Y también depende qué movimiento le genera síntomas, porque no es lo mismo una persona que le genera síntoma a la flexión, no es lo mismo una persona que le genera síntoma a la extensión, a las inclinaciones o a las rotaciones. Porque depende cómo esté ese disco, por eso no todas las hernias de disco son iguales. Porque hay personas que ese disco está afectado hacia adelante, otro está afectado hacia atrás, o afectado en las inclinaciones. Entonces, depende de eso, es qué voy a recomendar. No sé si te pude aclarar la pregunta, pero justo estaba relacionado con la pregunta anterior. Hola, ¿cómo puedo ayudar a mejorar el espolón calcáneo? Fer preguntó Espondilosis. ¿Querés responderle de Fer y después le respondo a Norma o le respondo a Norma? le voy hablando, Fer, si querés que lo tengo acá. Dale, y después le Ahora respondo a sí, Norma, que Fer puso preguntó solamente que era. entre el valgo de rodilla, tendinitis de Aquiles, fascitis plantar y dolor de rodilla. Mira, justamente eso es algo que va todo de la mano, no es que tenemos que hablar de digamos, diferenciadamente, ¿sí? El valgo de rodilla se le dice así, como vulgarmente, cuando las rodillas están hacia adentro, muy elevadamente. Pero no es algo patológico. Yo tengo un poquito marcado más de lo normal el valgo de rodillas en mí, pero no me impide hacer ejercicio, natación, gimnasio y demás. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que todo esto que nombra Fer, ¿sí? Son segmentos del miembro inferior, ¿sí? Es decir, todo lo que corresponde a lo que es cadera, rodilla, tobillo, pie. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos ese famoso valgo de rodilla, ¿sí? Hay estructuras que tienen que adaptarse a ese valgo, ¿sí? Si nosotros no le damos un estímulo diferente a esa rodilla, tobillo y cadera, ¿sí? Las estructuras de a poco pueden ir sufriendo cambios, no para mal, sino que se adapta. El cuerpo siempre se adapta a las posiciones que nosotros tengamos. Puede estar relacionado, ¿sí? En cuanto a la tendinitis de Aquiles, a la fascitis plantar, ¿sí? Porque todo lo que son la parte de atrás, digamos, se encuentran demasiado tensos, ¿sí? Pueden ser tensos, pueden ser alguna especie de lesión y demás, pero lo que sucede acá es que el valgo lo que hace es que el cuerpo esté hacia adentro, digamos, las rodillas nuestras estén hacia adentro, ¿sí? Y toda la cadena muscular posterior puede estar tensa, lo que genera esa en sí fascitis plantar. Fíjate, Fer, que todas las que vos me nombraste, ¿sí? Tendinitis de Aquiles, fascitis plantar, son todas estructuras que están en la parte de atrás, que conforman, creo que Cami lo ha nombrado un par de veces, todo lo que es la cadena muscular posterior, ¿sí? O todo lo que es la cadena posterior, donde esas estructuras, si nosotros no le damos una especie de tensión, ¿sí? O un estímulo, ¿sí? Se van a adaptar a ese valgo de rodillas. Acá la consecuencia sería no mover esas estructuras por el valgo de rodilla. No sé si se entiende, pero en línea general, el valgo de rodilla no sería nada para preocuparse, ¿sí? Es una condición fisiológica. ¿Saben lo que quiero agregar lo que dice Fede? De que no es que hay que preocupar, o sea, no hay que preocuparse del valgo de rodilla, pero sí hay que preocuparse cuando ese valgo de rodilla genera colapso en la marcha, ¿sí? Porque uno anatómicamente no existe como el cuerpo perfecto, uno estamos acostumbrados a ver en anatomía, porque cada cuerpo es un mundo, valga la redundancia, y cada cuerpo tiene una tensión, una emoción, una personalidad. Como cuando me dicen tengo hiperlordosis, no está tan mal tener hiperlordosis porque cada cuerpo, o sea, existen tantas curvas fisiológicas y estados anatómicos como personas en el mundo. El problema es cuando ese valgo de rodilla, el valgo de rodilla es cuando están las rodillas se van hacia adentro. Quiero mostrar esta foto que había mostrado recién, acá. Fíjense que acá está hacia adentro, acá estaría simétrico y acá está hacia afuera. ¿Sí? El problema es cuando vos estás generando carga en esa marcha o en ese ejercicio, colapsa la rodilla, o sea, tu cuerpo no logra mantener la alineación en la marcha, ¿sí? Entonces eso muscularmente empieza a generar desequilibrios, la carga cae de manera asimétrica y ahí aparecen los dolores. ¿Y por qué está relacionado también con el dolor del tendón de Aquiles? Porque nosotros cuando modificamos la cadera, como lo he explicado en las clases de cadera, cuando nosotros modificamos la cadera acá, cambia cómo cargo el peso. Fíjense que acá en la misma foto está mostrando cómo cuando nosotros tenemos valgo rodilla está relacionado con la rotación interna de cadera y terminamos en pie plano, cuando estamos en rotación externa de la cadera y terminamos en varo, ¿sí? El pie, o sea, pie cabo, ¿sí? Entonces fíjense que todo lo que pasa en cadera va a influir en los pies. Y como nosotros cuando caemos en la pisada, depende cómo caiga, es el esfuerzo que va a hacer cada vez que nosotros hagamos un paso, el tendón de Aquiles, y ni hablar si corremos. Justo Fer
tiene un pasado corredor, entonces ahí también es la carga repetitiva que le dio a ese cuerpo con esa biomecánica que no estaba totalmente preparada para esa exigencia, más allá que le fue súper bien corriendo, pero llega un punto que el cuerpo empieza a responder a esa carga repetitiva que le dimos durante los años. No sé si ahí te pudimos responder, y que el resto entendió también, más allá que Fer hizo la pregunta, si el resto entendió la explicación que dimos. Quería responder la Norma, que espondilosis es solamente desgaste de parece un nombre re peligroso o difícil, pero es desgaste de la articulación de la columna. Todo lo que empiece con espóndilo es de columna. Espondilolistesis, espondilisis, espondilosis, espondiloartritis, hay un montón de, todo lo que es espóndilo adelante es derivado de la columna. Espondilosis es desgaste en la columna como si fuera artrosis en la columna, ¿sí? Muchas preguntas, Cami, de tendinitis, tendinosis, mucho tendón. Sí, también de espolón calcáneo. ¿Sí se entiende? Qué bueno. Usted avísenos si se entiende, porque a veces buscamos otra manera de responderlo. A veces me voy por las nubes, entonces por ahí pregúntenme o me frenan y me dicen, che, negro, no te vayas porque empiezo a aplicar y me voy. Pero lo importante es que ustedes nos digan si se entiende. Después podemos hablar de lo del espolón calcáneo. Si me dan un segundo, yo voy a buscar un libro mientras que Fede busca, porque hay un libro que tengo una foto que está espectacular para que entiendan lo de espolón calcáneo. Yo ya vuelvo, Fede, seguí hablando. Yo ya les muestro una imagen. Cuando nosotros hablamos de lo que es espolión, para el que le voy a mostrar una fotito, así se puede ver. Ahí volví. Quiero que vean esta foto para que entiendan lo de el espolón. Yo acá les Está voy bueno. mostrando el calcaño para que vean dónde está. El calcaño es el hueso, digamos, que forma la parte del Del talón. talón. ¿Sí? La parte más abajo donde ustedes apoyan el talón. Bueno, eso es el calcaño, es, digamos, el último eslabón o el principio del inicio en sí de lo que es el pie. ¿Sí? Es uno de los sectores que más recibe carga del pie junto con otros sectores del pie, ¿sí? Y es este que está acá, en verde. No sé si se llega a ver. Bien, fíjense ahora, ya un placer, Norma. Fíjense que acá les muestro esta foto que justo Fede habló de cómo estaba la cadena posterior. Fíjense esta foto. Y nosotros acá vemos cómo está conectado la planta del pie con todo lo que es miembro inferior de la parte de atrás y todo lo que es columna, ¿sí? Nosotros todo lo que pasa acá, todo lo que pasa acá, todo lo que pasa acá y todo lo que pasa acá se transmite a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces todo lo que pasa en cadera va a afectar hacia abajo y hacia arriba, todo lo que pasa en pie va a afectar hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede en el espolón? Ustedes piensen que el espolón es un hueso, hueso nuevo, ¿sí? Es como si fuera una pelotita de hueso que sale en el talón. Ustedes imagínense que todo lo que se inserta en el hueso sea un músculo, o sea, tendón sería, porque el músculo termina en tendón y se inserta en el hueso, o fascia, porque también es tejido conectivo, es colágeno. ¿Qué genera? Cuando nosotros traccionamos, imagínense que no sé cómo traspolarlo a algo de la vida cotidiana, pero cuando nosotros traccionamos es un estímulo para formar hueso, ¿sí? Por eso que la falta de fuerza o falta de activación muscular en mujeres mayores a 50 es un factor de riesgo para osteoporosis, porque se forma menos hueso, o sea, el hueso se vuelve menos denso. Si podés, Fede, buscar una foto de un hueso más denso y otro, así después lo mostramos. Ahí la buscó. Entonces, esa tracción, o sea, yo tengo que tirar de algo, o sea, es como que yo hago esto, ¿no? Si nuestro hueso recibe más tracción, va a decir, me tengo que volver más fuerte porque me están traccionando mucho, necesito estar más fuerte para eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense esta foto, es espectacular esta foto, porque fíjense que acá nos muestra cómo la fascia plantar, ¿sí? Y acá también va el tendón de Aquiles, cómo tracciona del talón, tracciona, y eso en repetido, termina generando ese sobrehueso, ¿sí? Pero ese sobrehueso es como un mecanismo que tiene el cuerpo de ayudar al tejido a la fuerza que le está insistiendo que hace cotidianamente, ¿sí? Entonces,
Primero quiero que me digan si se entendió. Fíjense esta foto que se ve clarito. Como acá está común, empieza a traccionar, 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 y entonces se termina formando hueso. ¿Sí? Fíjate que acá tracciona, acá se empieza a formar hueso y acá ya está formado el hueso. Es hueso, por eso duele mucho. ¿Sí? ¿Y qué pasa? El espolón calcáneo no lo curamos, ¿sí? Porque es hueso nuevo. O sea, imagínense que no podemos, a menos que digan vamos a limar el talón, no se cura el espolón. ¿Sí? Fíjense ahí se ve como la diferencia entre un hueso que está denso en un hueso que tiene menos osificación. Por eso que se llama osteoporosis o osteopenia cuando todavía no llegó a ser osteoporosis. Entonces, ¿qué sucede? Lo que se busca en el tratamiento del espolón calcáneo es que el tejido se adapte a ese nuevo hueso, ¿sí? Porque nosotros no vamos a modificar el hueso, porque no lo podemos, es lo que digo, a menos que lo limemos. Pero lo que hacemos es que el tejido colágeno, o sea, todo el tejido que rodea el pie, se adapte, se flexibilice para que ese nuevo tejido no moleste, ¿sí? Entonces, díganme si se entendió el por qué sucede el espolón y también qué se tiene que hacer para mejorar. Yo siempre a los chicos de los alumnos de primero, para que entiendan, siempre les digo, ustedes imagínense que dentro de todos los huesos tenemos como esponjas. Vieron que las esponjas tienen como agujeritos, ¿sí? Que se llaman trabécula. Esas esponjas van a estar más engrosadas cuando tenemos más calcio y menos engrosadas cuando perdemos ese calcio. En el caso del espolón, se acumula mucho calcio en una parte y sale esa parte, ese espolón, o creo que tiene otro nombre en la jerga más... ¿cómo es que me dice mi viejo? Bueno, ya me voy a acordar si lo voy a decir, pero ese huesito que sobresale, ¿sí? Es como un cúmulo de más de calcio, digamos. Entonces se forma esa esponja que sobresale hacia acá y suele generar esa molestia en la planta del pie, perdón, en el talón. Solo en el talón puede suceder no, en realidad el No, espolón sí se llama espolón pero también los osteofitos, que seguramente lo vieron en columna, muchos deben haber tenido en el diagnóstico, osteofitos también es un hueso que se formó nuevo por exceso de tracción que tuvo de los tejidos. O sea, en el calcáneo sería como un osteofito calcáneo, ¿sí? Uno se le llama espolón, pero en realidad sería como un osteofito. Cami, acá preguntan por el quiste de Becker. Ese es un diagnóstico. Esperá que había otro atrás, el de la tendinitis de codo, y después vamos con el. ¿Querés responder la tendinitis de codo y después respondimos el de quiste de Baker? Dale. Porque le había preguntado. Si yo tuve en los dos pies, qué dolor, Moni. Y fíjense que esta foto que les mostré, mientras que ahora Fede está buscando imágenes para responder. ¿Esto se ve acá? Sí, un poquito, ¿o no? Sí. Fíjense que antes de que Fede responda eso, fíjense que Moni cuenta que lo tuvo en los dos pies. Y te acuerdas la foto que le mostré de todo el tejido, que no es que, primero que lo mismo que dije con la hernia de disco, no sucede de un día para el otro. Imagínense que el hueso no se forma de un día para el otro. Imagínense que cuando nosotros nos fracturamos, tardamos hasta 6 meses que se osifica una fractura. Recuerden esta foto, que todo lo que pase arriba va a influir abajo en la tensión. Entonces, no es que solamente el problema está en el pie, ¿sí? Entonces, cuando dicen que le pasó a los dos pies, no quiere decir que los pies eran el problema. Hay que ver cómo se mueve ese cuerpo, cómo transmite la fuerza del por qué aparecieron los espolones en ambos pies. Bien, Recuerden que eso no pasa un día para el otro. Esto lo insisto para que sepan que se puede prevenir, ¿sí? No es hereditario el espolón calcáneo. todo se puede prevenir. La distensión del ligamento de rodilla se opera, no necesariamente, a menos que se rompa. La imagen que busqué. Esperen que... Ahí está. Fíjense que acá, no sé si se llega a ver, esto es el codo, ¿sí? Y acá al costadito tiene todos los ligamentos que generan lo que se conoce como codo de tenista o codo de golfista, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos muchos movimientos repetitivos, ¿sí? Y el cuerpo a veces no tolera tantos movimientos por falta de práctica, por un movimiento nuevo que empezamos a hacer, el tendón no es que se inflama, sino que se llena de líquido y se engrosa, ¿sí? Como que pierde, como que se ensancha un poquito más. Entonces eso es lo que genera esa molestia en el codo, ¿sí? En la parte interna o externa del codo,
¿sí? Por muchos movimientos repetitivos que capaz que el cuerpo no está acostumbrado o no tolera. Porque que hagamos muchos movimientos repetitivos no quiere decir que sea malo. Si hay deportistas que viven haciendo un mismo gesto 25 millones de veces y no les pasa nada, pero tenemos que estar preparados, tenemos que siempre preparar el tejido para que no pase esto, ¿sí? En sí, el codo de tenista y golfista es hoy por hoy muy normal y se ve mucho también en oficinistas por la misma posición en la que están mucho Y en tiempo. cajeros, Y cajeras y cajeros. sí, 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 sí. No sé si le respondí a la pregunta, no sé quién fue el que había preguntado. Yo quiero agregar a lo que está explicando Fede, ustedes vayan diciendo si lo van entendiendo, ¿sí? Codo de tenista se dice al dolor en una de la parte del codo y codo de golfista el otro, ¿sí? O codo de tenista acá y codo de golfista acá. Eso el dolor en las partes laterales del codo, que es donde se insertan los músculos. Si querés, Fede, buscar fotos de los músculos que se insertan ahí para que lo terminen de ver. Y yo quiero que vean esta foto, ¿sí? Que estábamos hablando de las cadenas. Fíjense cómo no podemos separar lo que pasa en el codo de lo que pasa en columna, ¿sí? ¿Y qué pasa muchas veces? Que por eso que vieron que se ponen de moda deportes y todos empiezan a hacer un deporte y el cuerpo a veces no está preparado para ese deporte, por ejemplo, el pádel. El pádel ahora es furor, todo el mundo hace pádel y está buenísimo que el mundo que quiera hacer pádel porque es Ahí se un ve. deporte, ¿sí? Pero quiero que entiendan que a veces el cuerpo no está preparado para esa repetición de estímulos. Entonces, fíjense que si yo no tengo una buena movilidad torácica, no tengo buena estabilidad escapular, que acompañe esos movimientos rotacionales con movimiento de pronosupinación de codo, ¿qué pasa? Las exigencias de fuerza se terminan transmitiendo solo en un tramo corto del miembro superior, cuando solo tenemos que lograr que esa fuerza se irradie, ¿sí? Entonces es más eficiente y económica. Pero si esto no acompaña al movimiento, ¿sí? Termina haciendo mayor esfuerzo el músculo, que está en el codo en este caso, y se termina inflamando porque no resiste esa carga, ¿sí? Entonces, no es que no se vaya a curar nunca más, no quiere decir que vaya a ser crónico, lo que pasa es que tenemos que trabajar el cuerpo para que ese músculo tolere la carga, ¿sí? Por eso que el reposo no sirve, por realidad lo que sucede en una tendinitis es que el tendón se inflama porque no tolera la carga, o sea, es mucha carga para lo que está acostumbrado. Entonces se tiene que fortalecer de manera progresiva para que ese tendón empiece a tolerar la carga. Pero no nos tenemos que quedar solo en el lugar del dolor, porque muchas veces la tendinitis de codo suceden porque todos los gestos no están acompañados de una buena movilidad torácica, de buena estabilidad escapular, buena estabilidad de hombro, buena movilidad de hombro. Entonces, en el gesto terminamos solamente haciendo esfuerzos de pronosupinación de codo. ¿Sí? Quiero que me digan si se entendió esa parte, porque a veces creemos que porque el dolor lo tenemos ahí, quiere decir que el problema está ahí. Muchas veces me sucede en pacientes con dolor de codo, sea por la causa que fuese, ya sea el deporte o trabajo, que empezamos trabajando la movilidad escapular, la movilidad torácica, me dicen, pero ¿por qué me mueve la escápula y el tórax si yo tengo dolor en el codo? Pero porque no podemos pensar, ¿sí? Estaríamos muy errados si nos quedamos que solo el problema está en el lugar del dolor. Por eso que solamente ponernos frío en el lugar, solamente hacer reposo, estamos muy lejos de poder mejorar, pero siempre recuerden las fotos que les muestro de cómo vemos de manera global al cuerpo. Y fíjense acá que se ve, ¿vieron ahí ese tendoncito? ¿Sí? Ahí es donde duele y se inflama, entonces, pero fíjense que también influye cómo movemos la mano. Por eso siempre digo que hay que cuidar el esfuerzo que hacemos con las muñecas en los deportes, ya sea gimnasio, en el deporte que sea, ¿sí? Porque en realidad las manos, ¿sí? No son articulaciones fuertes, son articulaciones de precisión. Pero ¿qué pasa? Cuando no está acompañada de una buena estabilidad de arriba, ¿sí? De escápula, hombro y columna, terminamos haciendo más esfuerzo con las manos y ahí eso se transmite a codo, ¿sí? Por eso que los cajeros, las cajeras que suelen estar sentados de una manera que la escápula no está en una buena posición, cuando hacen el movimiento repetitivo de codo, no es lo mismo hacer esto, pasar, por ejemplo, de un lugar a otro, que mover, acompañar con el movimiento de tórax, ¿sí? Por eso dígame si se entendió lo que quisimos. Esperen que pusieron arriba. Son excelentes explicaciones. Ah, muchas gracias. Qué bueno que se entienda. ¿Y qué ejercicios son recomendables para aliviar el dolor? Yami, primero hay que ver en qué estado está ese tendón y qué tolerancia a la carga tiene. Porque no es lo mismo un tendón que duele ya cuando cerrás la mano, ¿sí? Cuando duele la palpación, ¿sí? O cuando duele el movimiento básico de la vida cotidiana.
Eso es una cosa, y otra cosa es cuando ya me decís, me duele el codo cuando hago 3 horas de pádel, cuando termino de entrenar, o cuando ya empecé a entrenar me duele la mitad de camino, o ya me duele todo el día. Entonces, de acuerdo a eso es el ejercicio que uno va a recomendar. Lo importante es siempre empezar con movimientos de poca carga que no generen dolor, ¿sí? Uno siempre le pone una escala al dolor, ¿sí? Que es entre 0 y 10. 0 es nada de dolor, 10 es el peor dolor que sentiste, en este caso estamos hablando de codo, ¿sí? Y uno se recomienda que los ejercicios que hagamos de carga, porque no hay que hacer reposo, hay que hacer carga progresiva, que esa carga no genere dolor más de 4, y empezar a adaptar el tendón a medida que se adapte, podemos tolerar más sin que ese dolor aumente. ¿Sí? Entonces no te puedo dar un ejercicio específico porque depende mucho de cómo está en este momento el tendón, pero lo que se busca es trabajar la movilidad torácica, estabilidad escapular, movilidad de hombro, estabilidad de hombro, y luego carga al tendón propiamente dicho que está inflamado. Acá alguien pregunta a Cami, que bueno, hay que aclarar, me diagnosticaron pata de ganso ahora. Eh, Moni, lo había puesto, es la que puso que estuvo en 2 pies, bien. espolón calcáneo. Si querés, Fede, buscá Tengo acá la una imagen. foto Mira, espectacular, porque está yo te bueno. pongo, Moni, tengo, como yo lo dejé para una clase, siempre se le dice, decirle pata de ganso no es en sí el diagnóstico. La pata de ganso son 3 músculos que se insertan y que tienen forma de pata de ganso, por eso es que se le dice pata de ganso. Por ahí lo que habría que ver en vos, Moni, es qué músculo de la pata de ganso es el que está afectado. Mira, yo acá tengo una imagen que no sé si se llega a ver, que esto es el costadito de la rodilla, la parte de adentro de la rodilla, y esta partecita que Las tenés, tengo todas, dice Moni. ¿eh? ¿Qué Moni tengo? Pone, las tengo todas. Pobre Moni. Y acá el dibujito de la patita, esto es, así de esta forma están los músculos que se insertan ahí, que son 3 musculitos que están ahí, y que forman esa pata. Esperen que le quiero mostrar esta imagen a lo que Fede está diciendo, porque Moni justo sirve poner una banda que presione antes del codo, sería el antebrazo. Es un método de compresión, Yami, pero no es que eso solo va a servir, ¿sí? Por eso que a veces usan las coderas también. Es un método de compresión, es como un método de seguridad también que le da al tendón y al sistema nervioso, pero hay que hacer, muchos factores que tenemos que trabajar en una tendinitis de codo. Quiero agregar a lo que decía Moni, que ella contó que tuvo espolón calcáneo y ahora le dijeron que tiene pata de ganso. Y fíjense esta foto, que estábamos hablando de los pies y de las rodillas, y fíjense que acá pasa lateral. Sí, fíjense que está todo conectado, entonces en ella habría que trabajar toda la cadena para no solamente mejorar la pata de ganso, sino también prevenir que empeore el espolón, pero creo que me falta mostrar una foto. Y que no empiecen a aparecer otros problemas como le está sucediendo, que empiezan los pies. Fíjense esta foto. Entonces ella dice que el problema está en la pata de ganso, pero fíjense, está todo conectado, el miembro inferior y pies. ¿Sí? Y ella ya dijo que tuvo espolón calcáneo en ambos pies. ¿Sí? Entonces, fíjense que el lugar del dolor no quiere decir que ahí esté el problema. Yami, decime si se entendió lo que te respondí, que me faltó preguntarte si se entendió. Gracias por la explicación. Está escuchando acá conmigo, le duele un 5. Pero mueve el brazo y le duele. Fíjense que un 5 quiere decir que está bastante sensible el tendón. Entonces, se utiliza mucho el frío para desinflamar, mientras que uno busca movimientos, porque hay muchos movimientos que podemos hacer, busca movimientos que no generen más de 4 el dolor. Pero no necesariamente el tratamiento empieza moviendo el codo. Es lo que les dije, se puede empezar el tratamiento mientras que el tendón empieza a desensibilizarse, trabajando movilidad torácica, estabilidad escapular, movilidad de hombro y estabilidad de hombro. Eso ayuda a que el codo no haga tanto sobreesfuerzo y entonces el tendón empieza a bajar la irritabilidad, y eso también es una manera de generarle fortaleza. Luego se le genera carga, como uno le llama a las banditas, a las pesas o a diferentes movimientos, pero no necesariamente el tratamiento va a comenzar con ejercicios propiamente de codo, porque si no estaríamos cometiendo el mismo error de pensar que si duele acá, tengo que hacer sí o sí ejercicios para codo. Acá me están preguntando por el manguito rotador. Para fractura pequeñita del manguito rotador, capaz, no sé si es fractura del hueso o si es un desgarro. Sí, desgarro de... Bueno, soy Nancy de
Argentina, me caí hace unos años y medio y me explicaron el médico tenitis de... Ay, espera, soy Nancy, Argentina, me caí hace un año y medio y me diagnosticó el médico tendinitis Por vida, capaz que quiere decir. de por vida en el hombro. Ah, macanudo. Fue fuerte la caída. ¿El codo de tenista puede producir dolor? Sí, Sí. sí, Mari, pero también puede estar relacionado con cómo está el cuello y el hombro, el que duela el codo y haya adormecimiento. Porque usted imagínense, a ver Fede, si me buscas una foto mientras que yo hablo, una foto de lo que es el plexo braquial y la compresión del opérculo torácico para que lo vean. Rapidito, ahí tenés. Mira, qué asistente, muy bien, somos un gran equipo con Fede. Fíjense que todo lo que pase en cervical, o sea, todos los... Ay, si querés buscar uno de dermatoma y dermatoma, para que ese me va a cerrar la explicación. Ustedes imagínense que los nervios que salen del cuello van ¿Se ve? al... Sí, van al brazo, y a todo el brazo y a la mano. ¿Sí? Entonces a veces se llama cérvico-braquialgias. Recuerden, como lo puse en el post, todo lo que termina en algia es dolor. Entonces, si digo cérvico-braquialgia, es dolor en el brazo, braquialgia, braquia de brazo, braquialgia, cervicalgia, pero es porque es asociado a un problema cervical. Y si nosotros tenemos muchos dolores, adormecimiento, dolor, cosquilleo en partes del brazo, a veces el problema no es el codo de tenista. El problema está en el cuello. Lo que sucede que esa alteración en el cuello generó dolor de codo, pero por inervación. Inervación quiere decir que recibe información y le manda información y luego genera adormecimiento. También puede generar adormecimiento el tendón, el codo, porque ahí pasan muchos nervios y se puede comprimir por inflamación. Pero no quiere decir que también el problema esté ahí, ¿sí? O sea, hay una compresión en el codo que puede generar adormecimiento, porque está el nervio cubital. No sé si alguna vez le pasó que se golpean el codo y si les pasa la electricidad a las manos. Eso porque nosotros mismos lo comprimimos en un golpe. Pero nosotros cuando tenemos inflamación, eso también se puede inflamar y comprimir, y entonces genera ese adormecimiento constante. Pero no quiere decir que el problema está solamente en el codo. A veces está en el origen del nervio que pasa acá. Ahí ¿Sí? está. Acá se Fíjense ve. que ahí se ve cómo sale el cuello, cómo salen los nervios del cuello, bajan y se pueden comprimir en cualquier parte de su recorrido. Entonces, ¿el codo tenista puede producir dolor de mano y adormecimiento? Sí, pero hay que evaluar porque es muy probable que haya que trabajar el cuello. Ustedes piensen que el plexo son como cablecitos que atraviesan un músculo acá, que si ustedes hacen esto así lo van a poder tocar. Si lo corta, lo pasa por el medio y baja por acá. Y de ahí todo ese cablerío que baja, sí, va hasta la mano. Entonces, a veces uno dice, bueno, se me adormece la mano y el problema está en el codo porque me duele el codo, pero tal vez el problema está más arriba porque piense que esos cables atraviesan 200 millones de estructuras. Entonces, hay algo que lo puede estar apretando. Yo siempre, cuando explico esto, les digo, hay una parte del cable que puede estar comprimida y que le está generando esa sintomatología a nivel de mano. ¿Sí? Pero siempre hay que ver no solamente el final o en sí dónde está el dolor, sino empezar a ver más desde arriba, ¿sí? Ahí ya me puso, el traumatólogo no le dijo mucho, perfecto, le voy a llegar a mis clases de stretching y pilates mat. Me quiero quedar con esto que dijo el traumatólogo, no le dijo mucho, por eso hicimos esta clase también, porque pasa mucho que reciben un diagnóstico y no saben qué está pasando y qué tienen que hacer. Perdí mucha fuerza en ese brazo. Es muy normal que cuando hay alteración nerviosa perdamos fuerza. Cuando hay inflamación de varios tiempos de evolución, también se pierde fuerza. Sí, pues usted imagínense que para que el músculo pueda hacer fuerza, el cerebro necesita recibir buena información. Cuando hay inflamación, ¿sí? Cuando hay una alteración del cable directamente, ese músculo manda información errónea y recibe información difusa. Entonces empezamos a perder fuerza. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, tenemos compresión nerviociático, que una de las evaluaciones que se hace es ponete en puntita de pie y muchas veces perdemos fuerza en la elevación del talón. No quiere decir que no se vaya a recuperar, lo que sucede es que ese músculo está recibiendo información que no le permite aumentar la fuerza, por eso se puede perder fuerza. ¿Sí? Hola, tengo ruptura de supraespinoso, soy Carlos Aedo. Él había preguntado del manguito rotador.
No, hay alguien que preguntó, ya te Espera, digo. espera, espera que quiero, antes que responda, fíjense que Mari puso, yo no siento dolor cervical, pero tengo rectificación. Bueno, fíjate que ya está alterada esa curva fisiológica de la cervical, entonces esos nervios ya están afectados. Habría que ver si esa rectificación tiene buena movilidad y flexibilidad y si tiene buena fuerza en los músculos cervicales. Más allá de que el síntoma no está en el cuello, ¿sí? Por eso que a veces no necesariamente el lugar de la causa va a generar dolor. Generalmente el eslabón más débil, o sea que en este caso sería el codo y mano, va a generar más síntomas porque está afectado el eslabón que necesitamos que esté mejor desde arriba. ¿Sí? Como, imagínense que, ¿vieron cuando jugamos a las cartas que queremos hacer casitas? ¿Sí? Que queremos hacer así, queremos hacer casitas, que necesitamos que la de abajo esté hiper fuerte para que nosotros empecemos a subir. Bueno, si la de acá abajo, la base, está alterada, que en este caso sería todo lo que es columna y pelvis, todos los eslabones que le siguen, que es miembro superior y miembro inferior, se van a afectar en función. Entonces, no necesariamente va a generar síntomas, sino el lugar donde está la causa, sino por eso no necesariamente tiene que tener dolor cervical para asociarlo a eso. Hay que verla en función, o sea, hay que evaluar la función. No sé cuál iba a leer vos, Fede, porque había un montón. Ay, se me cae. Tengo rotura del supraespinoso, soy Carlos Delgado. No sé si lo pronuncié bien el apellido, Carlos, perdóname si lo dije mal, pero en general se puede evitar una cirugía, ¿sí? Porque hay músculos que cumplen la función, pero hay que ver hasta qué nivel está roto ese supraespinoso, ¿sí? Por ahí muchos preguntan eso, che, ¿me tengo que operar, no me tengo que operar? Depende. Eso depende mucho de cómo está también todo lo que es el complejo de la escápula, de la columna, todos los músculos que rodean al hombro. Piensen que el supraespinoso es un músculo y la función que hace el supraespinoso, que es esta, ¿sí? De llevar, no sé si se ve bien, esto o esto, no solamente está acompañado por ese músculo, sino que hay otros músculos que complementan esa función. No sé si era la pregunta esa, Carlos, o me fui. También hay que, esto de que capaz que la pregunta no era si te operabas o no, sino que tenías que hacer o cómo era la evolución de una ruptura en manguito rotador. Se puede vivir con un manguito rotador roto, sépanlo, siempre y cuando uno mejore la función. Por lo mismo que dijo Fede, el supraespinoso, si ven el tamaño, Así. es así, o sea que solo no hace nada. O sea, necesita todo el complejo del hombro. Entonces, si por ejemplo tenemos roto uno de esos músculos, pero encima 1 milímetro, o sea, es chiquita la ruptura, si nosotros mejoramos todo el complejo del hombro, pero el complejo del hombro, recuerden que cuando yo hablé de escápula, o sea, la escápula es parte del hombro. Entonces, si nosotros mejoramos la movilidad torácica, la estabilidad escapular, la movilidad de hombro, la estabilidad de hombro, la coordinación de los movimientos del hombro, puedes tener una ruptura de supraespinoso que vas a estar bien. Lo que sucede es que hay que mejorar la función y no necesariamente hay que operarse, pero se puede mejorar. ¿Sí? El hombro justo es una articulación bastante compleja, ¿sí? Influyen muchísimos factores para la mejoría del hombro. Imagínense que en los estudios científicos se demostró que las personas que tienen poca expectativa del tratamiento de hombro suelen no mejorar. O sea, imagínense los factores que están asociados a la mejoría, que hasta la expectativa que tiene uno, o sea, que si nosotros nos vinieran diciendo no vas a mejorar, va a ser crónico, hiciste un montón de tratamiento y no mejorás, eso baja la expectativa que tengo yo de cómo me va a ir. Eso es un factor de que no mejoremos. Eso se puede cambiar, para eso está la educación, pero sepan que el dolor de hombro es complejo, pero no quiere decir que no la vayamos a mejorar, ¿sí? Es invaluable lo que nos están explicando porque de verdad... ¡Ay, qué bueno, Mari! Muchísimas gracias. Ahí Tami pone, acordate del engrosamiento de Aquiles. Tami nos había preguntado por qué se engrosaban los tendones. ¿Y vieron la explicación que di de el espolón calcáneo? Bueno, es similar. Ustedes imagínense que nosotros por cada estímulo mecánico que le damos al cuerpo, sea cual fuese, el cuerpo responde. ¿Cómo? Sintetizando colágeno, remodelando colágeno, ordenando colágeno, ustedes pónganle el nombre que quieran, pero responde. Cuando esa carga, cuando la respuesta es como el hueso, miren que yo les dije, cuando yo tracciono mucho el hueso que dice, me tengo que volver más fuerte porque no lo estoy tolerando,
no estoy pudiendo adaptarme a esa exigencia. Con el tendón pasa lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos una textura, o sea, una estructura del tendón con una composición que se va remodelando de acuerdo a los estímulos que nosotros le damos. Cuando ese estímulo es excesivo en el sentido de que está sobrecargado ese tendón, ¿qué va a decir el tendón? Necesito estar más fuerte, pero esa fortaleza no lo gana a partir de buena función, sino engrosándose, cambiando la estructura, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ustedes dicen, bueno, se volvió más fuerte. No, porque pierde capacidades necesarias, como es la elasticidad, ¿sí? Se vuelve más rígido, pero menos elástico. Entonces, cuando yo le exijo, no tiene esa respuesta a la carga que tendría cuando tenía la composición normal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se engrosa una respuesta fisiológica al estímulo que nosotros le damos repetidamente? Capaz que ustedes escucharon diagnóstico, escucharon diagnóstico como tendinitis, tendinosis, ¿sí? Eso lo que sucede es que tendinitis, itis, generalmente se dice que itis es inflamación, y tendinosis, que es cuando ya cambia la estructura, que se empieza a engrosar, ¿sí? Es porque cambia la composición histológica, o sea, con qué está compuesto ese tejido, y cambia las características mecánicas de ese tejido, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿se puede mejorar el engrosamiento? Que seguramente Tami se lo habrá preguntado. Si ustedes piensen que si nosotros con estímulos mecánicos cambiamos la estructura del tejido, con estímulos mecánicos podemos cambiar la estructura del tejido, pero cambiando qué tipo de estímulos mecánicos, ¿sí? Entonces, lo mismo que nos llevó al engrosamiento es lo mismo que nos puede llevar a mejorar la capacidad del tendón, pero no es de un día para el otro, porque imagínense que ese cambio de estructura del tendón no es que pasa de una semana a la otra, pasa en el tiempo. Hasta 24 meses puede tardar un tendón, ¿sí?, en cambiar la estructura. O sea, 2 años, estoy diciendo, entre 6 meses y 2 años, o sea, en los estudios que se han hecho científicamente, se ha mostrado cambio en la estructura de tejido conectivo, que el tendón es un tipo de tejido conectivo, en cambiar las estructuras de acuerdo al estímulo que nosotros les damos. Pero si nosotros seguimos manteniendo el mismo estímulo mecánico que tenemos, vamos a seguir manteniendo la misma respuesta del tendón. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar ese estímulo. Dígame si los mareé mucho o me fui por la... A mí una vez me lo habían explicado para que se entienda que es como el tendón tiene como fibras lisas, como si ustedes hagan un papel y lo rayan así para abajo, pa. Cuando se empieza a engrosar, que se empieza a reunir en sí, se empieza a engrosar más, esas fibras en sí que están dentro del tendón cambian de dirección y se forma como una red de pescar. Vieron que la red de pescar son como todos cuadraditos. Entonces eso hace que el tendón vaya perdiendo en sí su manera en sí de moverse, y eso es lo que genera que a la larga se vaya engrosando. Se puede trabajar. Acá encontré una foto de lo que está diciendo Fede, fíjense que cómo está arriba y cómo está abajo. Fíjense que acá está ordenado y acá está todo desordenado, entonces cuando yo le quiero exigir mecánicamente a esto y a esto, no va a ser la misma la respuesta. Es lo que dijo, estas son las liñitas lisas en la lapicera y acá está la de pescar. Qué raro que no. Ah, sí, acá hay. No había preguntado nada de ciático, digo, qué raro. Sí. Sí, qué raro. Sí, habían preguntado. Miren que ya, ¿qué es esto? Uy, me encantó tu explicación, Fede, súper criollo, gracias. Qué bueno que se entendió. Nos encontramos la próxima, gracias. Un placer, Gloria. Clarísimo, buenísimo. Tal cual y veloso. Con artrosis de cadera o rodilla. ¿Recomiendan algún cuidado especial a la hora de hacer estiramientos? En realidad, Depende. claro. Depende. Siempre, no me gusta como que todas las respuestas sean depende, pero volvemos a lo mismo, depende, valga la redundancia, cómo esté la función de esa persona que tenga artrosis de rodilla-cadera, ¿sí? Lo mejor que le podemos hacer al cuerpo que tiene artrosis es ganar movilidad, ¿sí? Ganar movilidad no quiere decir que tengamos que hacer solo estiramientos, ¿sí? Entonces, en realidad habría que ver qué rango de movimientos tiene esa artrosis, esa persona tiene artrosis de cadera, esa artrosis no, porque una persona tiene artrosis de cadera o rodilla,
Y también cuando yo le hago hacer elongación, estiramientos, ¿qué rango le estoy exigiendo yo a esa cadera? ¿Sí? Porque si tiene artrosis de cadera, porque es una cadera que está en rotación interna y le cuesta rotación externa, no le voy a querer hacer ejercicios de elongación en rotación interna, porque ya está en rotación interna, entonces yo voy a estar siguiendo estimulando ese mismo desgaste que ya está. No sé si se entendió eso. Lo que voy a buscar es buscarle nuevos rangos de movimiento a esa cadera, entonces haría estiramientos que busquen esos nuevos rangos de cadera, ¿sí? Pero no necesariamente hay que trabajar solo con estiramientos, sino movilidad y luego fuerza y control, o sea, rango de movimiento. Bueno, no es lo mismo movilidad que rango de movimiento y no es lo mismo que flexibilidad, pero buscaría que esa persona empiece a trabajar nuevos rangos, porque la artrosis no la vamos a curar, pero lo que buscamos es que deje de avanzar y promover que esa cadera tenga más rango de movimiento para prevenir que se siga desgastando valga la redundancia, ese rango y que mejore la función. No sé si lo armaría más pobre o... Hay algo que se llama rango seguro, que es lo que se usa como para evaluar hasta cuándo ustedes pueden moverse sin que les genere una dificultad. Es lo mismo que hablaba hoy Cami de la escala del dolor. Acá se aplica lo mismo, pero para ver hasta cuándo uno puede moverse sin que le cueste. Y a partir de ese rango que no le genera molestia, que no le genera una restricción, que puede moverse libre en ese rango, se empieza a trabajar. Siempre uno tiene que fijarse en lo que uno, después de una lesión, en lo positivo que uno tiene para poder potenciar eso, ¿sí? Porque por ahí uno dice, no, mira, no puedo llegar a tocarme la cabeza. Bueno, empecemos con un rango cortito, ¿sí? Y de a poco lo vamos alargando, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta muchos factores, no solamente esto que decía Cami de no trabajar solamente los estiramientos, no solamente trabajar movilidades amplias, ¿sí? Hay que ver muchos factores que condicionen y obviamente depende de cada De la persona. persona, claro. Quiero leer esta pregunta que está muy buena, porque puso, cuando nací la partera me descolocó el hombro izquierdo, a veces me suele doler. ¿Eso se puede volver a acomodar después de muchos años? En realidad, o sea, habría que ver cómo está la función, no sé cuántos años tenés tampoco, pero en realidad a veces no duele porque no se acomodó, sino duele por la función que quedó, ¿sí? Entonces, en realidad lo que hay que evaluar cómo está la función de ese hombro, de esa escápula, de esa movilidad torácica, para entender por qué suele doler. Pero no quiere decir que la palabra sería acomodar, porque ya debe estar en su lugar, sino en realidad es mejorar la función del hombro. Pues usted imagínense que el hombro es la única articulación que está en suspensión, o sea, está suelto, ¿sí? No es como la cadera que nosotros todo el tiempo le llevamos peso. Entonces, hay que mejorar todas las características que tiene que tener un hombro para estar saludable. Entonces, ¿se puede acomodar? Aunque no me gusta la palabra acomodar, sí, se puede acomodar porque en realidad mejoramos la función. Me encantó esa pregunta. Ay, muchas gracias. Isu dice, dos grosos, gracias. La verdad que para nosotros es un placer. Nosotros podemos estar hablando todo el día. Eh, yo siempre digo, quiero que sepan a la gente que se viene uniendo a mis clases, que dicen que yo puedo hablar un montón. Yo siempre digo que Fede es mi versión en hombre, o sea que si nosotros con Fede nos juntamos podemos hablar mucho más. Tengo costillas cervicales, debe ser contracturas cervicales, ¿no? Sí, puede ser. Ahora nos va a responder. Esa no la había visto. Gracias por la respuesta. Un placer. Se ríe. ¿De qué te ríes, Álvaro? De lo que acabo de decir. Albert tenía una pregunta Muchísimas picante. gracias por su generosidad. Un placer. Capaz que lo que puso de costillas cervicales que tiene Contractura. una costilla de más. Que viste que cuando es supernumerario se dice, no, me la diagnosticaron cuando tenía 19 años. Ay, espera, ¿por qué tiembla cuando el hongo? ¿Por qué tiembla cuando el hongo? ¿Por qué temblas cuando elongas, Albert? Te pregunto a vos, capaz que me lo puedes responder. Ayer Albert me preguntó lo de las orejas. Me contestó la de las dos. Ah, sí, espera, uy. Su es la de las que puso, no leí la pregunta, pero la de las que puso costilla cervical era Su. Sí, tengo costillas cervicales y eso hace que me contracture, sí. ¿Era Su?
Sí, era sub. Ah, porque Su puso, me diagnosticaron a los 19 años y 2, claro, tiene una costilla más, o sea, tiene un hueso que no tenemos todos. En realidad, sabes, sí, soy yo, perdón, tú, lo que pasa es que yo no leí la pregunta y no sabía si había sido vos, y nosotros a veces nos aparecen los comentarios un poquito más tarde de lo que yo hablo. En realidad lo mismo que pasa, fíjense que la misma aplicación que Didi el espolón calcaño, que uno no busca cambiar o sea, no vamos a curar el espolón, bueno, en tu caso no te va, no soy mutante. No, no, tranquila que no son mutantes, pero lo que hay que buscar es que tu tejido se adapte a ese hueso que está, o sea, ¿sí? Entonces, me hizo la risa. Entonces, en realidad, no, estaría bueno que no te quedes solo con, me duele porque tengo costilla cervical, capaz que te hicieron creer eso y es válido, pero está bueno ver cómo está el tejido, ¿sí? Y que ese tejido esté flexible y tenga espacio para ese nuevo, o sea, ese hueso, y que funcione normal como cualquier anatomía, ¿sí? Porque no es que, como decís vos, no es que es mutante, pero lo que pasa es que a veces no trabajamos los tejidos de manera que funcione de manera armónica y genera dolor cervical. Sí, pero se puede mejorar, a eso es lo que voy, ¿no? Está bueno que no te quedes solo con que la resignación de me duele porque es algo que no puedes modificar, pero sí puedes modificar la función. Buenas noches. Tengo artrosis de gaste y hernia de columna. Horrible el dolor y eso baja hasta la cadera y hasta la pierna izquierda por adelante un dolor y más noche rendido todo el tiempo. Hay que también ver un poquito cómo uno se acostumbró al dolor y buscar, yo siempre digo, engañar al sistema nervioso para que baje ese umbral, porque uno se acostumbra a ese dolor y si nosotros no nos educamos, no nos educamos, ¿sí? El cerebro no conoce otro estímulo que no sea el doloroso. Entonces ahí hay que también ver, por ahí si uno está predispuesto a que me va a doler, me va a doler, me va a doler, el dolor nunca va a empezar a ceder. Y obviamente, en el caso de lo que es artrosis, hernia, sí, hay que hacer una progresión de los movimientos, porque por lo general lo que hace el cuerpo cuando tiene una hernia, cuando tiene artrosis, cuando tiene alguna afección a nivel de columna, deja de hacer un movimiento cotidiano que es normal y fisiológico, ¿sí? Y un segmento de la columna deja de moverse normalmente, ¿sí? Entonces, la idea ahí es empezar con pequeños estímulos siempre para que el cuerpo pierda o esa sensación, si se quiere, de dolor. Quiero, ahora sigo lo que está diciendo Fede, pero Su puso, tengo cervico braquial derecha, también será raíz, sí, Su, tal cual. Y a lo que está diciendo Fede, con lo que contó de que el dolor de noche, Mari, hay que ver cómo está esa función de la columna y empezar a trabajar rangos seguros, como dijo Fede, porque cuando hay tanto dolor, cambia cómo el cerebro lo percibe y cómo percibimos el movimiento. ¿Sí? Como, tal cual como dijo Fede, empezamos a tenerle miedo al movimiento y nosotros ya esperamos a que nos duela, no queremos hacer ese movimiento porque sabemos que nos duele, ¿sí? Y que tengas artrosis, desgaste y hernia de columna, ¿sí? Es muy feo, o sea, el dolor que genera, pero se puede mejorar. Lo que sucede que el tratamiento para los dolores lumbares, que en este caso sería por desgaste, hernia de disco y artrosis, es integral, ¿sí? Uno trabaja las creencias que tiene sobre el dolor, las creencias que tiene sobre el movimiento, las creencias que tiene sobre su cuerpo, los rangos de movimiento seguro, movimientos adaptados, pero no quiere decir que nunca más vas a poder estar bien con tu cuerpo, ¿sí? Lo que sucede es que en el punto en el que estás vos está bastante avanzado, entonces empieza más suave. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados hoy en la vida de querer todo ya rápido, que queremos un tratamiento eficaz rápido, pero no lo existe. Entonces se empieza como muy suave para que el cerebro deje de percibir peligro, nuestro sistema nervioso autónomo se baje la irritabilidad y baje la sensibilidad a los estímulos. Entonces de ahí empezamos a avanzar, ¿sí? Estás en una situación que no es para nada agradable, pero se puede salir adelante siempre y cuando vayamos con estímulos progresivos, adaptados y siempre buscando volver a confiar en el movimiento. Puedo hacer gimnasia con quiste de Becker, depende de cómo esté la sintomatología en la rodilla y la función de la rodilla. Recuerden que no es todo diagnóstico, todo depende también cómo esté la función. ¿Sí? Me encanta cómo explican, pasa que me dijeron que tengo que hacer reposo
y más duele, antes me movía y me movía antes y no era tanto. El reposo es lo peor que le podemos hacer al cuerpo, a menos que esté, o sea, siempre digo lo mismo. Si yo me fracturo, esa parte no la tengo que mover. Pero somos un todo, ¿sí? El reposo, la inmovilidad, ¿vieron la frase que dice, si quiere que algo muera, Ujú. déjalo quieto? Esto es tal cual así, ¿sí? Lo peor que le podemos hacer a nuestro cuerpo es quedarnos quietos. Entonces, el reposo no es lo recomendable. Lo que pasa es que tampoco es recomendable que salgas a correr. Y vos decís, ay, pero es positivo correr. No. Vos tenés que empezar con ejercicios que sean seguros, pero son ejercicios en sí. Pasa que a veces, en las exigencias que nos ponemos, queremos hacer como todas cosas extravagantes, movimientos amplios, levantar peso, y a veces con el simple hecho de mover la pelvis ya es un ejercicio y ya es un estímulo que suma a la seguridad y la confianza en el movimiento. Entonces, el reposo no, o sea, yo siempre digo, nada de reposo. O sea, si tenemos una fractura, movemos la otra parte. Y acá volvemos a lo mismo, no hay que hacer reposo, ¿sí? Hay que mover de manera segura, ¿sí? Entonces, Mari, te invito a, te invito a que saques esa creencia de que el reposo va a servir. Vos mismo me lo estás diciendo que cuando empezaste a hacer reposo empezó a empeorar, ¿sí? Hay que empezar a moverse de nuevo. Cami, acá hay una pregunta que está muy buena que dice, nací con síndrome de Polar, tengo un colgajo dorsal ancho y reconstrucción mamaria, tengo que entrenar toda la vida para darle estímulo al músculo injertado. Lo comento porque no es muy escuchado. Para los que no conocen, el síndrome de Polar es algún músculo del cuerpo que generalmente es el pectoral mayor de acá del pecho, ¿sí? No está o no se termina de formar. Entonces, hay veces que se llega o a una cirugía o menor rango, demás. Eh, yo dos cosas que voy a rescatar de esto que dijo, creo que es Mili, mediante descompresión tuve que hacer kinesio, paz de descompresión, se tuve que reducir mi velocidad y adaptar para la parte superior. Esto que está bueno que está diciendo, tengo que entrenar toda la vida para darle un estímulo al músculo injertado, sí, pero no solamente, vamos a sacarlo un poco del síndrome de Polar. Cualquier persona tiene que trabajar toda la vida, ¿sí? Para darle un estímulo nuevo al cuerpo, que eso lo quiero dejar claro. Volviendo a lo tuyo, creo que es Mili, sí. Eh, el síndrome de Polar se puede trabajar y más en tu caso que dijiste que tenías algunas cirugías sobre la cicatriz. ¿Sí? Se puede trabajar mucho porque acá pasa lo mismo que le pasaba al tendón, pero piensen que ahora, en el caso de la fibra muscular o tendón o lo que te hayan injertado, ¿sí? Está como todo comprimido. Entonces la idea es tratar de que con diferentes estímulos, a medida que vayas pasando en tu entrenamiento, lo que vayas haciendo, ir aumentando de a poquito la carga progresivamente para que ese tendón, músculo o todo el colágeno que se forma en ese sector, ¿sí? Se vaya alineando y puedas de a poquito mejorar la funcionalidad, ¿sí? Pues también hay que ver a esa zona como un todo, no solamente el sector del pectoral. Ahí No dijo sé que si se se llama entendió o Luz. me fui. Ah, genial, Luz. No sé si se entendió, Luz, lo que dije o me fui muy por las ramas. Ustedes bajen un ondazo, cualquier cosa. ¿Eh? Para personas con mareos por problema cervical. Acá Cami es la que sabe de vestibular. ¿Por qué a mí no me aparecen esas preguntas? No Me las las veo mandan. esas preguntas. Ah, capaz que te aparecen más rápido a vos. En realidad hay que diferenciar que el mareo no es por causa cervical, lo mismo que el vértigo. Entonces, en realidad, o sea, está involucrada la cervical, entonces por eso se suele asociar a la cervical, pero en realidad está asociada al movimiento de cabeza, ¿sí? Entonces hay que evaluar cómo está el sistema vestibular, porque a veces en realidad, y hay que ver también si es mareo o vértigo, porque a veces, o sea, uno dice mareo y es vértigo, y a veces dice vértigo y es mareo, pero no es que la cervicalgia o la cervical cause mareo, ¿sí? A menos que sea una compresión justo de la arteria que va, pero no genera ese tipo de mareo. Por eso que hay que hacer como más anamnesis y entender cuál es el síntoma, porque uno a veces mareo lo engloba en muchas cuestiones, pero hay que evaluar el sistema vestibular para entender la causa del mareo. A mí no me aparece esa pregunta, así enojado. Bueno, siendo las 9:10, uy, la verdad que me encantó todas las preguntas que hicieron, gracias a la gente que se quedó escuchándonos, hay gente que ya se debe haber ido a comer. La verdad que no sé si alguien quiere hacer una pregunta más antes que nos despidamos,
pero les agradecemos por haber estado del otro lado, por las preguntas que hicieron, la cantidad de preguntas, también su comunicación constante a lo que nosotros íbamos diciendo. La verdad que a nosotros nos encanta. Vamos a hacerlas más seguido, vamos a hacer por lo menos una al mes o una cada 2 meses. Vamos a decirle a Fede que nos unamos más seguido para hacer estas clases, que son fuera de lo común que solemos hacer en los jueves. Son muy genios, me encantan. Ah, qué bueno, Su, la verdad que nos alegra un montonazo. A medida que nosotros vamos escuchando y también que vamos explicando, también vamos aprendiendo las cosas que nosotros, que ustedes nos van diciendo, y siempre vamos a buscar la manera de que ustedes lo entiendan, ¿sí? Entonces, por eso está bueno su evolución, si no se entendió, o lo que fuese. Entonces, les agradecemos un montón por habernos escuchado, por sus preguntas, por sus respuestas, por sus evoluciones. Muy buenas explicaciones. Ah, qué bueno, Nora. Ahora cuando nosotros subamos el vivo, pueden seguir haciendo preguntas también. Gracias por tanto. Me aliviaron y me alegraron porque yo solo pienso en eso y... Ah, qué bueno, Mari. ¿Cuánto? Ustedes saben que súper son grandes por ayudar, que tengo artrosis rodilla y menisco roto. Ahora te respondo, Norma, a tu pregunta, pero quiero hablar de esto que dijo Mari, de gracias por tanto, me aliviaron y me alegraron. La verdad que para mí no hay mayor satisfacción que esa, pero quiero que entiendan que parte del tratamiento del dolor es el entender el porqué, ¿sí? Entonces, siempre sepan que no se tienen que quedar con ninguna duda. O sea, cuando ustedes tienen algún diagnóstico, dolor, síntoma, o como lo quieran llamar, ustedes nunca quédense con dudas. Al sistema nervioso esto no le gusta, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos entender para empezar a mejorar. Entonces, sepan que para cualquier tipo de dolor, el primer paso es el entender, ¿sí? Entonces, por eso me quiero quedar con eso que dijo Mari, la verdad que nos alegra un montonazo. Ustedes siempre que tengan una duda, pregunten. Y si la respuesta no les termina de generar esa seguridad, pregunten a otra persona, ¿sí? No se queden solo tampoco con lo que leen en internet, ¿sí? Porque a veces también eso nos genera más miedo, ¿sí? Porque leemos que esto lo va a empeorar, esto no, uy, entonces ¿qué hago? Me mareo, ahí ya no sé qué hacer, ¿sí? Entonces busquen que esa respuesta les dé seguridad, y que puedan seguir sacándose las dudas, ¿sí? Y recuerden que todo está explicado con la anatomía, la biomecánica y la fisiología. Entonces, ahí está la clave, que si nosotros conocemos más en nuestro cuerpo, más lo entendemos y más sabemos cómo mejorarlo. Para eso existen estas clases de los jueves, que ya está la 99. Yo la 100 voy a llorar, creo que en minuto 100 lloro. Pero sepan que para cualquier tipo de dolor, el entender es el primer paso, ¿sí? Y que sepan que no existe mejoría de un día para el otro, ¿sí? Entonces, si ven en internet algo de 3 ejercicios o aliviar tu dolor lumbar en una semana, no existe, ¿sí? Porque aparte cada dolor, cada cuerpo, cada persona tiene una historia, unas creencias, miedos, cuerpo, función totalmente distinta, ¿sí? ¿Se puede mejorar? Sí. O sea, eso, sépanlo que sí. Pero no es de un día para el otro, no hay procesos mágicos. Yo a la gente que no lo sabía, o ya hay gente que ya lo conoce, ya me conoce un montón, yo a los 17 años, casi 16, casi 17, me habían diagnosticado 3 hernias de disco, porque yo tuve una pierna más corta, y bueno, un médico me quiso operar a esa edad. Yo ya no podía, como estaba como normal y no podía dormir, no podía levantar el pie, me dolía para caminar. Y fíjense que yo no me operé y estoy acá y no me duele absolutamente nada, ¿sí? Se puede estar mejor aún con el diagnóstico que tengamos, ¿sí? Uy, cuántas preguntas. Acá alguien pone artrosis, rectificación cervical, hipercifosis, escoliosis, mucho dolor dorsales, gimnasio 3 veces por semana, mucha fuerza, jamás reposé, 67 años, qué genia. ¡Esa! Espera, ¿qué puso? Ay, había leído una ahí. Gracias. La próxima pueden hablar de risartrosis de las manos y pérdida de fuerza en las mismas. Sí, vamos a hacer una cosa. Ya vamos a después poner una fecha para la próxima que hagamos así con Fede. Y van a poner todas las preguntas de nuevo y las vamos a volver a responder.
¿sí? Vamos a hacer más seguido, así ustedes no se quedan con la duda, pero pónganla ahora, cuando subamos el vivo, así se pueden ir todos a cenar. Pero estuvimos hablando 1 hora 15 de pregunta y respuesta. La verdad que, de verdad, muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias, Fede, por haberse sumado a esta clase. ¿Me fui? Ahí volví, ¿no? Ahí volviste, ahí ¿Saben volviste. lo que pasa? Tengo un límite diario para el uso de Instagram. O sea, yo lo estoy todo el día usando y como superé el límite, se me fue. Ahí puse que me deje 15 minutos más. Me reta Instagram. Entonces, ahora cuando yo suba al vivo, pongan todas esas preguntas que a ustedes les surja después de ver esta. Ojalá que las personas que lo vean grabada les sirva también las respuestas. Pónganla que las vamos a volver a responder en la próxima clase. ¿Sí? Así que esperen, antes que se vayan todos a cenar y a, a dormir o a lo que fuese, sepan que la clase que viene festejamos la clase 100, así que los y las espero a todos y a todas la semana que viene para festejar la clase 100, por favor. Le vamos a agradecer a Fede por haber estado en esta clase 99. La verdad que para mí es un placer enorme, enorme, enorme dar una clase con él. Nosotros con Fede somos amigos, somos colegas, trabajamos juntos también, y la verdad que ahora nos estamos viviendo en la misma ciudad por un tiempito más, y la verdad que para mí es un placer haber compartido con él, y ojalá para ustedes haya sido un placer también escucharlo. Así que lo vamos a invitar a Fede, lo vamos a invitar a Fede para que una vez al mes o una vez cada 2 meses, vamos a ver cómo va con las agendas de Fede, que podamos hacer una de las clases los jueves, sea clase de preguntas y respuestas, siempre y cuando ustedes nos digan que les sirve. ¿Sí? Si a ustedes les sirvió esta clase, la vamos a repetir para poder seguir ayudándolos a que no se queden con la duda. ¿Sí? Así que Fede, te dejo para que te despida y los veo a todos la clase que viene, en la clase 100, por favor, no me vayan a fallar en la clase 100. Nada, bueno, gracias Cami por la invitación y bueno, obviamente gracias a todos los que se sumaron, se coparon, preguntaron. La verdad que para mí es hermoso sentarme a hablar de estas cosas, puedo estar horas, horas. Y bueno, la verdad que son un grupo muy copado, muy lindo escucharlos a todos y también me quedo con esto de qué bueno que algunos se hayan quedado con de cómo entender o cómo conocerse a sí mismos, ¿sí? Por más de que nosotros somos un conjunto de músculos, tenemos en el hueso todo, ¿sí? Uno no termina nunca de conocerse a sí mismo, ¿sí? Y bueno, voy a volver a citar lo que dijo Cami, siempre uno tiene que primero entender lo que le está sucediendo para que luego transmitirlo o traspolarlo a la vida misma, ¿sí? Y bueno, gracias a todos los que sumaron a Cami, obviamente, y un honor haber estado en la clase 99. Estaba re contenta. Bueno, Fede, te mando un abrazo gigante, ojalá que la próxima la podamos hacer los dos en vivo, en lugar de estar Obvio. así, entonces mostramos fotos, tenemos pizarrón, todo, como nos gusta a nosotros. Gracias a todas las personas. Tomar colágeno sí o no, si querés después lo respondo, así no se hace tan largo el vivo y después te lo pongo en mensaje privado. Todo también depende, eh, todo depende. Así La que frase. descansen, buen fin de semana. Nos vemos la clase que viene, que va a ser la clase de 100, la clase de movimiento consciente. Gracias a las personas que se unieron por primera vez, gracias a las personas que se vienen uniendo desde hace 20, 30, 40 clases, gracias a la persona que está en la clase 1, que Fede es una, gracias a las personas que la ven grabada, gracias a las personas que están en vivo, gracias a las personas que preguntan, que responden, que comentan, que hacen devolución. Para nosotros es una satisfacción enorme y siempre digo lo mismo, lo digo ahora en este caso de mi parte, no podría estar en la clase 99 si no fuera por ustedes del otro lado, así que vamos a llegar a la clase 100 y obvio que voy a decir, vamos por las 100 más, cuando cumplí la clase 50 dije lo mismo, vamos por 50 más y lo estamos por cumplir, así que hiper, hiper agradecida por ustedes que estén del otro lado, gracias Fede otra vez, a descansar y cualquier duda que les vuelva a surgir lo ponen en comentarios. Y váyanlo a seguir a Fede, váyanlo a seguir a Fede. Chao, Cami.